El audio y la imagen, ¿cómo recepcionan? ¿Se El escucha audio bien? perfectamente. El audio está bien, ingeniero. Por favor, ¿podrían indicarme la última parte que quedamos para no dejar nada suelto? Nos estaba explicando sobre el cálculo de la fuerza del tensado inicial en función del número de protones. ¿Alguien más puede comentar qué es lo que vio en la parte última? Castillo Marás, tener un fondo más negro que la noche. Ya, a ver si... A ver si podemos finalmente ya iniciar. Me parece que lo último que vimos, creo, me parece. Es particular. No hacen muchos reservorios pretensados. Tampoco se hace tirante. Esos sistemas de tirantitos elementales muy básicos que están ahí en la pasarela del segundo anillo no merece mayores comentarios. Y los demás no hay. Los demás están en los puentes, las carreteras, ¿no? En los puentes atirantados. Hay uno en el río Lampacillo, en Cochabamba, y otro en el Río Grande, en la ruta que va a Sucre. En ese tuve la oportunidad de trabajar yo. También participé en las Américas. Y ya han venido después, ¿no? Otros que se han construido. Eso, primeramente los trillizos, ¿no? Que son extradosados, ¿no? Es una combinación de un atirantado con un volado sucesivo, una sección cajón como la del Urubó. Con el extradosado se consigue menores alturas del cajón, de la viga principal, la sección. Es como un híbrido, diría. Pero no les ha salido muy bien a quienes han probado aquí en nuestro medio. Tienen sus fuertes deformación, me parece, o no sé si son errores de construcción o de la propia combinación en el diseño. Ejemplo de eso hay es el puente del Playón, ahí en la carretera que va a Los Valles, pasando la Angostura. Han visto que han hecho una variante y han puesto dos puentes, ¿no ven? Una parte donde se derrumbaba mucho, había mucha inestabilidad y se cortaba el tráfico. Ahí hay un puente atirantado, extravasado. Y el que han construido el último me parece que es el paralelo a las Américas en La Paz. La verdad que en La Paz hay como ninguna otra parte de las ciudades de Bolivia, soluciones con estructuras urbanas en las vías para resolver el problema del tráfico, ¿no? La mayoría son para ellos, para los que tienen conocimiento. Ese sería el sistema continente para evitar la fisuración, ¿no? Hay una fuerza de tracción hacia arriba, con el tirante que actúa sobre el hormigón, ¿no?
Eso hay que controlar. Y las que hemos visto, ¿no? Si no se acuerdan, a ver, les voy a compartir. Creo que ya tienen en vista todavía. ¿No? No, no se ve nada. No se ve nada, ingeniero. No se ve nada, ingeniero. Lo que hemos comentado es esto, ¿no? Esto es lo que hemos comentado, lo que hemos dicho para la aplicación al diseño de piezas con pretensado completo, ¿no? Esto. Tirantes en concreto pretensados en los cuales se desea impedir la fisuración del hormigón, es lo que comenta. Reservorios pretensados en los cuales se desea garantizar la estanqueidad del hormigón, para que sea impermeable y no haya, al haber fisura, los reservorios no son impermeables, ¿no? Tampoco se usan mucho en nuestro medio, no son de preferencia. De preferencia son los hilos estos, los depósitos que hacen metálicos con chapa corrugada, ¿no? Que no me acuerdo qué tipo son. En especial hay un fabricante que hace ese sistema para diferentes diámetros. A ver si alguien se acuerda o tiene conocimiento. El tipo de chapa esa para depósitos, ¿cómo se llama? Bueno, no hay problema, no es tan necesario saber. Y lo que hemos visto, ¿no? Las vigas segmentadas son vigas formadas por la yuxtaposición de piezas prefabricadas sin armadura suplementaria en las secciones de las juntas, es lo que he mostrado aquí. ¿No? El esquema de cómo se ejecuta es este, así genérico. ¿No? Entonces, ninguna parte de la pieza de la sección puede estar traccionada, ¿no? Estas son las secciones de la junta, como pueden observar. Y fíjense, es un sistema machiembrado para no tener desplazamiento en la vertical, sobre todo que la vaina coincida, ¿no? La vaina de postensado tiene que coincidir en un segmento con la otra, con la posición al milímetro. Entonces tienen esta forma dentadita, así machiembrada. La pieza de la izquierda encastra aquí y ya no se desplaza en la vertical, ¿no? Queda perfecto. Eso, aquí se ve el y la del segundo anillo que habíamos mostrado, ¿no? Fíjense. Aquí no tienen encastre, la han hecho en planingas, la han hecho, no sé cómo han tenido que manipularlas bastante para mantenerlas juntas, me parece, ¿no? O no sé si han previsto la colocación de un dispositivo metálico interno en alguna parte para después colocarlo una vez que está en posición. No he conocido detalles del proyecto porque la verdad no era una gran obra, digamos, ¿no? Sencillito nomás ahí está. Esos son los sistemas con armadura de vigas segmentadas. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya hicimos varios comentarios, pero por si acaso, ¿no? Bien. Entonces, en esos sistemas no se admite tracción y se diseña bajo la filosofía, la idea inicial que tenía Freycinet, donde decía que en el hormigón no había que permitir tensiones de tracción porque eran perjudiciales para el comportamiento de la pieza. Ahora, el proyecto de las vigas con pretensado limitado es un proyecto que viene después ya, producto de la experiencia, el diseño y la construcción de estructuras pretensadas. ¿Ya? ¿Qué se recata de ello?
a lo largo del tiempo se ha podido observar que es nomás conveniente y da buenos resultados permitir o admitir una pequeña tracción bajo carga de servicio de tal manera que la viga trabaja con tensiones de pretensado menor que las con pretensado total. Lógicamente, ¿no? Si yo voy a tener que comprimir más para anular las tracciones, tengo una mayor fuerza de compresión. Y lógicamente, menores tensiones de compresión por el pretensado. Cuando se admite una cierta tracción y el diagrama puede ir a la izquierda al lado negativo. Ahorita lo vemos. Y en la actualidad se utilizan en construcciones civiles en general, puentes, edificios, etc. No tienen una limitación, podríamos decir, al diseño, pero hay que hacer verificaciones adicionales. ¿Ya? Dentro de ello, un estado de carga intermedio, que se llama carga de larga duración o casi permanente. Eso por un lado. Y por el otro lado, los valores de las tracciones se limitan a valores mínimos admisibles, ¿no? Y en algunos casos, y además de eso hay que verificar también si esa tracción necesita ser absorbida por armaduras pasivas, que son las armaduras de hormigón armado. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Menores tensiones de compresión y tracción en la etapa de tesado. Segundo, mejor comportamiento de deformación, eso es muy importante. O flechas sobre el efecto de fluencia del hormigón. Eso es producto de el control, ¿no? De las deformaciones en la pieza. El resultado es un mejor comportamiento. Y se puede diseñar también para deformaciones muy reducidas, por debajo, muy por debajo de la admisible. Y en este caso también, digamos, no se ha verificado que hay una mayor participación de la armadura suplementaria en la ruptura, o sea, en el estado último de la pieza. Y de esa manera se obtienen soluciones más económicas. O sea que cuando se colocan algunos fierritos de hormigón armado en la zona traccionada, cuando la pieza está verificando en estado último, o sea, estado de ruptura, no el estado que estamos viendo acá, ¿no? Hay un aporte a la capacidad resistente de la pieza en estado último dada por la armadura de hormigón armado, o sea, la armadura pasiva. Ahora, ¿cómo se hace el diseño? Se adoptan valores muy moderados o bajos de tracción en el hormigón bajo carga de servicio. De tal manera que resulta muy pequeña la probabilidad de fisuración del hormigón. De todas maneras, se hace una verificación. Y esto que es importante, ya lo vamos a ver cómo se lo trabaja. Como va a estar traccionado, podrían eventualmente abrirse la fisura sobre carga máxima transitoria, o sea, aquella que actúa con el valor máximo, pero es instantánea o un momento y después se deja, digamos. ¿No es cierto? Entonces, a ver un segundito, por favor. Ya. Entonces, hay que controlar esas fisuras, es un proceso de abrir y cerrar solo abre cuando es carga máxima transitoria y cuando viene el paso, se da ese paso de la carga, las secciones se mantienen comprimidas, pero con carga de larga duración. Ya lo vamos a explicar en qué consiste eso. Entonces, básicamente esas son las tres ventajas y la forma de cómo trabaja. Como habíamos indicado anteriormente, esto se hace a través de la verificación de las tensiones en servicio convencionales en el hormigón. ¿Qué quiere decir? Voy a introducir el pretensado,
Y en las dos etapas de cargado que son críticas, voy a adicionar una etapa de verificación del cargado y entonces vamos a tener 3 fases o etapas de cargado. ¿Ya? De esa manera, las verificaciones en servicio se realizan en el estado de transferencia o inicial, como ya sabemos. Una pieza pretensada con una excentricidad E sub P y la armadura ubicada en el centro de gravedad, con distancia al centro de gravedad de la sección, actuando la fuerza inicial y el peso actuante el momento del tesado. Bajo ese estado tenemos el efecto de la fuerza inicial, que básicamente comprime y tracciona arriba. Y el efecto de la carga permanente en el momento del tesado, viene la combinación y entonces tenemos en transferencia una tensión de compresión bastante elevada que hay que limitarla con la tracción admisible inicial, bajo la compresión admisible inicial del hormigón. En la fase superior de la viga se puede aceptar una pequeña tracción provisional del orden del valor sigma CT pro barra. Ya vamos a ver cómo se calcula ese valor. Y entonces, se pueden admitir tensiones de tracción en transferencia y en el borde superior y tensiones de tracción en servicio en el borde inferior. Las ecuaciones que corresponden a esas limitaciones se dan analíticamente en el borde inferior como sigma C1 igual a menos mg1 dividido W1. Esto es momento debido a la carga permanente actuante el peso de la viga dividido su módulo. Y el efecto del pretensado sería P0, 1 sobre A sub C más E sub P dividido W1. Ese valor, que es este producto de la suma algebraica de estos dos esfuerzos, va a ser limitado al valor de la tensión de compresión inicial en el hormigón, según norma. Le llamamos sigma C0 barra. Y en el borde superior habíamos dicho que puede emitirse una tracción, y entonces tenemos arriba sigma C2 mg1 dividido W2 más P0, 1 sobre A sub C menos E sub P, W2, menor o igual a que sigma CT provisional. ¿Por qué es provisional? Porque después vienen las otras cargas, porque fíjense que aquí solamente está el peso propio de la viga. Viene la sobrecarga permanente y hay un valor similar a este, digamos. Con este ya se anula, digamos, y esto va a cambiar, se va a ir a la derecha. Entonces, por eso es que es provisional. Es temporal. Un tiempito vienen las otras cargas y actúa ahí la carga que falta, la carga restante, y cambia el sentido de la tensión en el borde superior. Combinación desfavorable, o sea, bajo carga de servicio, en la sección crítica, las acciones entonces serían fuerza final, porque en este estado se considera que ya se han sucedido las pérdidas y que se ha reducido el esfuerzo efectivo inicial en la pieza. Entonces la fuerza en servicio es P infinito, ¿no es? Y ahí tenemos 3 momentos: peso de la viga, sobrecarga permanente y carga accidental. Se suman esos 3 momentos y vamos a obtener el diagrama de las acciones y el diagrama del pretensado final. Combinamos esos diagramas, controlando abajo y controlando arriba, y analíticamente sería sigma C1 igual a menos mg más q dividido W1. Y el término idéntico que para transferencia, pero con el valor P infinito. Aquí el límite ya no es una compresión como en el estado inicial, ¿no es cierto? Aquí es una compresión elevada. Bajo carga de servicio, aquí el límite es una pequeña tracción del orden que no fisura la pieza. ¿Ya? Y el borde superior ya sería comprimido, ¿no es cierto? Porque el diagrama con las cargas totales y el pretensado final se invierte con relación al de transferencia.
Y ahí tendríamos mg más q dividido W2, esto es positivo. Más P infinito, 1 sobre A sub C, menos E sub P W2, eso menor que la tensión en estado final, en el hormigón, a la compresión. Esos son casi similares, lo único que varía al diseño con pretensado completo, la diferencia son los valores de los límites de la tensión en el hormigón. Ahora, como habíamos dicho, hay que hacer un control de la fisuración bajo carga casi permanente. O sea, este límite en estado de servicio en el borde inferior se sucede solo bajo carga máxima transitoria. O sea, quiere decir, actúa la carga, carga accidental, pero como es momentánea, pasa y después la viga ya no está con la carga total. En vez de eso se pone una carga de larga duración, que dice como que cuando pasa la accidental, se pone otra carga que es una fracción de la accidental. Y así sería. La combinación casi permanente de acciones sería el pretensado final, momento por peso de la viga, sobrecarga permanente, más una fracción de la carga accidental. Por eso decimos M de psi sub Q. Psi siendo un coeficiente menor a 1. ¿Ya? Y las ecuaciones se plantean. En el borde inferior, mayor que 0, y en el borde superior, mayor que 0. O sea, los límites, ¿qué quiere decir? ¿No? Para si estado de carga casi permanente o de larga duración, la pieza está totalmente comprimida. Entonces, los límites, mayor que 0, menor que sigma C arriba. Sigma C, la misma tensión de compresión, límite en servicio. Para eso, entonces, hay que determinar cuánto va a ser la carga de larga duración, que es normalmente el 50 o 0,5 hasta 0,6 el valor de la carga accidental. Normalmente tomamos 0,5, sería 0,5Q, o sea, M de psi sub Q. Y entonces esto es la mitad de la carga accidental actuando en límites diferentes, sobre todo el de abajo. El de arriba es el mismo. Fíjense, el de arriba es menor o igual a sigma C. Y el de arriba menor o igual a sigma C. O sea, este límite bajo los dos estados, tanto transitorio como casi permanente, son lo mismo. Es aquí lo que varía. En el estado de carga de larga duración, esto es mayor que 0. Y en estado de carga total, esto es negativo, hay una pequeña tracción. De esa manera se controla de que no haya fisuración producto de permitir tracciones en el hormigón bajo carga de servicio. Y el valor de sigma CT, quiere decir la tracción provisional, normalmente se toma igual a la tracción media en el hormigón de la pieza. Y eso lo tenemos aquí, ¿no ves? Este valor. Este valor máximo llega a sigma CT Pro, que vale FCTM, quiere decir la resistencia a la tracción media del hormigón. ¿Ya? Ahí está. Son 3 estados, son 6 ecuaciones que hay que verificar. Se diseña bajo carga de servicio con la ecuación de límite en el borde inferior y se procede con los mismos métodos y la misma secuencia de cálculo que hemos establecido para el pretensado completo o para el método del área óptima. ¿No? Aquí lo tenemos. Ahora, hay que verificar, ¿no es cierto? Las de tracción provisionales no necesitan colocarse o poner armadura pasiva si ese valor es arriba, es menor que el valor admisible provisional. El valor admisible provisional es 0,5 la tracción media. ¿Ya? O sea que cuando este valor es menor que 0,5 la tracción media es 1,6 raíz cuadrada de FCK, ¿no? Según esta fórmula. Hay otras fórmulas que dan también las normas. Y 1,6 por 0,5 sería 0,8.
Si esto es menor o igual que 0,8 raíz cuadrada de FCK, no hay para qué colocar armaduras suplementarias de cálculo o armadura pasiva en la zona traccionada de la pieza. ¿Ya? Y le aviso que en muchos casos a veces es determinante porque como es pequeña ese valor de tracción, a veces se puede cubrir con la armadura suplementaria. ¿Ya? O sea, y en transferencia en particular no se recomienda, yo en particular no lo hago, porque poner una armadura de tracción en estado de transferencia para suplir, digamos, este esfuerzo de tracción temporalmente no vale la pena, ¿no? Porque después cuando cambien la acción de las cargas, esto va a desaparecer y va a cambiar el diagrama a este. Y en este más bien ya queda fuertemente comprimida, entonces ya la armadura no trabaja después. Entonces no vale la pena trabajar con una tracción. Se puede admitir una tracción admisible, pero menor a 0,5 el valor admisible. ¿Ya? Para no tener que poner armadura para cubrir o soportar el esfuerzo de tracción resultante en esa zona. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la armadura ya no puede hacer nada, ¿no? La armadura pretensado, que es la armadura principal en la pieza, lo que hace es traccionarse, estirarse a su máximo valor de acuerdo a norma. Una vez que se ancla, se estira, se liberan, ¿no es cierto? Los anclajes y queda asegurado el cable, la armadura ya hace su trabajo, digamos. ¿Qué hace? Comprimir con la fuerza de tracción a la que está sometida, comprime el hormigón. El resultado es una pieza traccionada o comprimida y ya la armadura pretensada no puede hacer nada, digamos. Por eso es que se verifican las tensiones en el hormigón. ¿Cuál sería la opción? Poner unas armaduras en estado de servicio, tal vez pudiera trabajarse. Eso produce, ¿no es cierto?, un esfuerzo de tracción resultante bajo carga de servicio, que sería este diagramita, ¿no? Este valor aquí es sigma 1 menor o igual a sigma CT barra, digamos. Y este valor C, que sería hasta el valor nulo, sería la alturita del diagrama. Si hay que poner armaduras, tendrían que estar ubicadas con esta línea y colocarlas en esta zona traccionada de la pieza, sin dificultar la colocación de la armadura de pretensado. ¿Ya? Se puede colocar y se puede hacer un calculito sencillo, ¿no? Se puede hacer trabajar con un valor de armaduras adherentes con una tensión sigma sub S, que es el trabajo de la admisible de la tracción en el acero, de 2400. O, si no, este valor, ¿no? 0,6 F sub S. Si nosotros usamos CA50, F sub S sería 5000 dividido 1,15. Eso es 43, 48 por 0,6 es más o menos 2600 y pico, ¿no? Y 2600 y pico está en torno más o menos a este valor, ¿no? 2400, 2500, 2600, vale. Ahora, ¿por qué se trabaja con un valor tan bajo? ¿Cuál sería la razón para trabajar con 0,6, ¿no? Se calcula la fuerza de tracción resultante, que es la resultante de este diagrama, ¿no ves? Triangular, de este. ¿Dónde está? Este diagrama triangular, hay una fuerza de tracción en el otro sentido, ¿no ves? Que viene hacia acá. Ahí esa la fuerza, es el área del diagrama de tensión. Eso sería FCT, este valor. Y mayor a 1/2 FCT dividido la tensión en el acero. O sea, como una tracción axial, ¿no? Entonces, una vez tuvimos un problema con unos peruanos
Es un puente que asesoramos con el ingeniero Subiet. Es el puente Quilman, ahí en el departamento de Cochabamba. No me acuerdo cómo se llama el tramo donde está el Quilman. Y sigue ahora perfectamente funcionando. Si pueden buscarlo ahí de repente en internet, lo pillan. Puente Quilman. Un puente vehicular en un tramo de carretera en el departamento de Cochabamba. Ahí eran unas vigas pretensadas y nosotros asesoramos al contratista, el que hacía la ejecución del proyecto. Y antes la ABC, que era, o el Servicio Nacional de Caminos, que es lo que es ahora la ABC, le daba al contratista también la posibilidad de que lo complemente el proyecto, porque la ABC tenía una forma de trabajar diferente para ejecutar los puentes. En la actualidad ya no tiene mucho personal para atender estos requerimientos y ya directamente se encarga la empresa constructora con el proyecto que hace hacer y licita y contrata el contratante. Antes incluso tenía unos gatos hidráulicos que hacían servicio a las empresas que hacían los puentes pretensados, porque todas ellas no tenían también el gato, ¿no? Entonces le daba unos planos base y el contratista lo complementaba, hacía los de detalle y se encargaba de ejecutarlo. Pero ahí había una supervisión de unos ingenieros peruanos, no me acuerdo la consultora. Nosotros planteamos poniendo armadura suplementaria, que no sé si eran 4, eran 6 fierros. Creo que eran 6. Eran 6 fierritos de 5 costados. En la zona traccionada, y ahí teníamos una diferencia. Porque a los peruanos, su cálculo le daba como 28 torones de media pulgada. Y nosotros la pieza trabajando en pretensado limitado, calibramos cabalingo, 24 torones más 6 ferritos de 5 costados en la fase máxima tradicional. Y nos lo observaron los peruchos. Bueno, nos dijeron que el cálculo era deficitario, digo, ¿no? Entonces le mandamos una copiecita de la memoria, pues, para mostrarles cómo habíamos planteado que trabajaba la vieja. Nos respondieron que estaba mal. Finalmente le dijimos que nosotros éramos los responsables de ejecutar y finalmente que así lo íbamos a hacer, digamos. Y como que así lo hicimos, pues. Y trabajó perfectamente, ¿no? Hicimos pruebas de carga, todo. Trabajaba perfectamente, además que le demostramos con el cálculo que la vía trabajaba en pretensado limitado con una tracción admisible y ahí superamos la tracción por encima del valor de 1/2 de la máxima admisible y nos dio perfecto, pues, ¿no? O sea, en vez de poner 28 pusimos 24, ¿no? Porque 28 en el centro máximo era muy fuerte, digamos, ¿no? Y ahí está la habilidad del ingeniero para hacer diseños bien ajustados, ¿no? Por ejemplo, antes a los puentes le poníamos 3 vigas a un tablero de 2 fajas de servicio. Hacíamos trabajar al límite. Ahora ya no quieren poner, le ponen 4. Con 3 hemos hecho hartos puentes. Y ninguno se ha caído. Ahora ponen 4. Ustedes ven estas fajas, que son 2 fajas, ¿no? Ida y vuelta. Y este tiene 4 vigas. Y como agarra 2, uno ida y otro de vuelta, entonces tiene 4 y 4, son 8. Los viaductos tienen 8 vigas. 4 para 2 de ida y vuelta y 4 para el otro sentido. O sea, tiene 8 vigas.
Nosotros a ese, como está trabajando, no le poníamos más de 6, pues si no dejan pasar el vehículo pesado arriba. Imagínense. El tema de costo es determinante pues, del proyecto. No es nomás meterle pensando en la seguridad y hacer estructuras con una gran cantidad de capacidad en exceso de la pieza diseñada. Y no estoy diciendo que hay que diseñar desde el punto netamente técnico exigido por debajo de lo que requiere, digamos, sino que hay que optimizarlo. ¿Ya? Las vigas Entonces, de los ingeniero, viaductos tienen 8 ingeniero, tipos. una pregunta. Entonces, Adelante, Heriberto. ingeniero, entonces el diseño de puentes se tiene que hacer de acorde a la cantidad de vehículos que pasan diariamente, o sea, un cálculo de rodaje, ¿no? ¿Algo así? No la cantidad, sino de acuerdo al tipo de vehículo o la carga máxima con la que se va a diseñar y que va a transitar por la carretera. Al tipo de camión. La norma ASTO, como vas a ver en Puente, consideran por lo menos 3 tipos diferentes de carga de camión tipo para el diseño. ¿Ya? Incluso para zonas especiales donde hay acceso de vehículos con cargas especiales y a veces incluso las mismas empresas hacen trámite entre la ABC para solicitar autorización que pasen vehículos con carga especial, digamos, que son empresas transportadoras que realizan ese servicio. Le mandan, la ABC hace la verificación o a veces en los tramos que están monitoreados nos pide a la supervisión que verifiquemos la carga que va a entrar sobre la estructura del puente. Nos piden un informe, con el informe recién la ABC autoriza, ¿no? Y además exige que se haga un monitoreo y una forma especial de paso a la hora de que va a pasar la carga, se coordina con la gente. Si es un proyecto que está en control de mantenimiento, hay una empresa ahí encargada del tramo, le pasa a la gente. Si es no, lo hace. Si no es así, son tramos que no tienen responsable de ejecución, del mantenimiento o la rehabilitación, lo tiene que hacer la ABC con su ingeniero directamente, digamos, ¿no? Con los ingenieros residentes de tramo. Y se hace el monitoreo. Se miden las deformaciones antes y después. Cuando está pasando la carga, pasa despacito, se hacen lecturas precisas con equipo de topografía para ver cuánto ha sido la deformación, momento de la carga, para evitar cualquier problema, ¿no? Esos son cargas especiales. Pero en el caso en la zona sur, la zona petrolera, por ejemplo, hemos diseñado en varios casos la carga máxima, o sea, la MS-18, más 20% de incremento en algunos casos, así se adopta como un criterio general de los diseñadores de puentes. O sea, la ASTO con la carga máxima MS-18, que es un camión articulado con un semirremolque, ¿no es? Entonces tiene un eje delantero, uno central donde va el remolque y otro donde va los ejes tándem atrás. Esas 3 cargas se mueven en el puente y encuentran la sección crítica. Pero ahí no importa el flujo, Heriberto. O sea, si pasan 500 camiones al día o 1500 en la estructura del puente, no. Eso es para diseño del pavimento, Heriberto, la falla por fatiga, sobre todo en los Vaya. pavimentos rígidos. Se determina la acumulación de tensiones producto de la acción dinámica de las cargas. Pero para el caso de los puentes, claro que se toma la acción dinámica, pero es en la aplicación de la carga a través de un coeficiente de impacto vertical sobre el valor de la carga estática. A detalle lo vas a ver en puente. ¿Ya? A pesar que en nuestro proyecto van a hacer algo mínimo, por lo menos con la carga, en el caso del puente, van a hacer, yo le voy a pasar los detalles y las consideraciones, ¿no? Y las normas con las que van a trabajar para cargar su estructura y determinar la pretensada. Pero a detalle, con todos los elementos y características, lo van a hacer en la materia de puente. ¿Ya? A ver, ¿alguna consulta? Granier Salas, ¿alguna duda?
Salas, Granier, Farid. ¿Está en la clase? Espinosa. Espinosa Sierra. ¿Alguna consulta, alguna duda? Estamos en los comentarios intermedios de la primera etapa de esta clase que es pretensado limitado. No está tampoco, ¿no? Espinosa Sierra. Miranda, Achá. A ver si está. Qué belleza, ¿no? Lo dejan al profesor hablando solito y se van. ¿Y quiénes van a participar pues, de la clase? O yo solito. Si quieren le hago un video, pues se los paso. Ya no estoy pasando clases. Ya no hablo todo el tiempo. ¿Mm? ¿Quieren que les suba el video nomás? Ingeniero, una consulta. Hay, digamos, un video que subí al grupo donde la gente, digamos, está comentando que hay errores de construcción en el puente de Yapacaní. No sé si podríamos verlo y usted nos puede más o menos ver si es verdad el error o hay alguna falla. Por favor. Sí, de que terminemos la segunda parte, puede ser. Me hace recuerdo, ¿a quién es? ¿Copper? Copper. Sí, ya. Ok, gracias. Sí, lo hacemos, podemos hacer al final, lo miramos. ¿No? ¿Alguna duda? Marco Antonio Rivera. No, ingeniero. ¿Ah? Ingeniero, una consulta. ¿Cuándo se aplicaría o funcionaría mejor el pretensado completo y el que estamos viendo ahorita? O sea, ¿para qué tipo de elementos está dirigido cada uno? No, pues sí hemos identificado en particular para el pretensado completo, sí o sí tienen que ser esos tres tipos que hemos indicado. Y para el limitado, cualquier otra, no hay limitación. Pero si va a ser completo, esos tres tipos no se pueden hacer limitados. ¿Cuáles? Vía segmentada no se puede limitar. No se puede. Tirantes en hormigón pretensado, cualquiera sea el tipo de la estructura, digamos, no se puede. Reservorios pretensados, no se puede. Después, cualquier otra, ¿no? Pasarelas, puentes, edificios, cualquier otra puede tenerse. ¿Ya? Gracias. En losas de edificación en particular, ¿no? Porque siempre se está controlando la flecha, digamos. ¿No? Entonces, tenerlo traccionado, la verdad que no es recomendable, digamos, ¿no? Pero en viga sí. En viga sí. ¿No? O sea, está indicado claramente en los apuntes, tanto para un tipo, mejor dicho, para una clase y la otra clase. Y para el tipo de pretensado, cualquiera de las dos se puede enseñar, completo o limitado. El sistema es cómo hacer la pieza, nomás, nada más. ¿Ya? Bien, vamos a la segunda parte entonces. En la segunda parte tenemos, prácticamente es como más o menos algunas consideraciones adicionales para tener en cuenta en el diseño de las piezas. Y algunos controles también que nos sirven de guía cuando no tenemos unos buenos datos de la estructura a diseñar. ¿Ya? En realidad, lo que se trata de hacer es determinar la eficiencia, podríamos decir. ¿Ya? En el proceso de diseño. A ver si lo ven, por favor, me avisan. Sí se logra visualizar, ingeniero. Ya, usted, ya hemos dicho, ¿no ve? Lo hemos comentado ya en la anterior clase.
El proceso de diseño en realidad en hormigón pretensado es más complejo. ¿Cuál es el tema? El gran número de variables que intervienen en el diseño. Lo hemos dicho cuando incluso estábamos viendo predimensionamiento. Hay variables como el tipo de sección, dimensiones, tipo de pretensado, clase de pretensado, ¿no? El valor o la intensidad de la fuerza también. No es lo mismo trabajar con cables donde la fuerza que se aplica son 11, 12, 15 toneladas o estructuras donde se trabaja con 130, 150, 200 toneladas, ¿no? El trazado del cable también, que es una variable, tipo de materiales, etcétera, ¿no? Y como hemos visto también, tanto para pretensado completo como para pretensado limitado, ¿no? La pieza pretensada tiene que garantizar tanto los límites de la tensión en el hormigón, en transferencia, en servicio o en todas las etapas de cargado, y también los límites de deformación no deben superarse. Entonces, eso, bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Es como más o menos recordar para introducirnos en esta otra última parte del tema. Entonces, para seleccionar la forma de la sección, dimos algunas consideraciones sobre la aplicación de la pieza. Habíamos determinado que la forma de la sección está directamente relacionado con la aplicación de la pieza, ¿no? Entonces, siempre, sean que los vanos sean medianos a grandes o como también en otros casos, sobre todo en estructuras importantes, un diseño cuidadoso de la sección transversal es parte importante del proceso de diseño total, ¿no? Algunos no entran en esas consideraciones y prefieren trabajar con una pieza que tenga capacidad en exceso para no complicarse, ¿no? Pero nosotros en particular, como siempre les he dicho, vamos a trabajar a optimizar porque en el fondo lleva consigo el tema económico. Y económico siempre somos yesca, no tenemos plata. Entonces una estructura cara no la ponemos en cualquier lado, en nuestro medio, hay que analizar, hay que ver cuánto es, ¿no? ¿Cuánto cuesta en función de las diferentes alternativas? Ya se los he comentado también eso, ¿no? Ahora, en el caso, ¿no? De las estructuras, de la edificación, hay algunas recomendaciones, ¿no? Para optar un tipo u otro de sección, vamos a mostrar aquí una figura adaptada del ingeniero Collins, que es un ingeniero norteamericano. Data creo que del año 91 su libro, ¿no? Es muy útil para elegir el tipo de sección más adecuada, ¿no? ¿En función de qué? De dos aspectos importantes, ¿no? La carga soportada y la luz libre. Nosotros en particular para los puentes y para estructuras similares, usando vigas de sección estándar, tanto de la PCA como la ASTO, usamos las secciones estándar. ¿Por qué? Porque la carga para diseñar los puentes es la misma que usan los americanos. Y aquí Collins tiene razón, ¿no? Luz libre versus carga soportada. Da una idea con el tipo de sección que se va a usar, ¿no? Entonces, hay secciones tipo I o tipo T con alas más eficientes, ¿no? Y en todos los casos el centro de gravedad del acero se puede mantener abajo sin tener que sobrepasar los límites en el estado de transferencia. Eso se refiere cuando se verifican los extremos y en los extremos puede traccionarse en la fase superior, ¿no? Entonces, en esta figura pueden observar, ¿no?
en un sistema coordenado XY donde se pone en X la luz y en Y la sobrecarga, ¿no? La carga soportada, ¿no? Y es carga soportada total, digamos, ¿no? Y está en kilonewton por metro cuadrado y la luz está en metro. Unidades del sistema internacional. Y ahí lo tienen, ¿no? Miren, desde 5 metros hasta 35 metros de luz, ¿no? Y pueden observar que esto gran parte se puede aplicar en edificación, porque en puente vamos hasta más arriba. Y esto puede incluir también pasarela y puentes peatonales y puentes vehiculares, ¿no? Incluso le dice qué tipo de cables, ¿no? Pueden usar y qué capacidad resistente, con qué diámetro, digamos, ¿no? Esta especificación es de los españoles, me parece. Los cables tipo Y, S, FIDE 13, ¿no? S7, y decir, son 7 torones de diámetro 13 milímetros, y D es cable postensado en el centro de la viga, digamos. Y S el cable preteso, con hormigón H35, ¿ya? Entonces aquí tienen algunas sugerencias recomendadas por Colin, ¿no? En función de la luz versus carga. Y carga va desde 2 hasta 14, ¿no? Estos ya pueden ser elementos para trabajar arriba de 1000, ¿no? O arriba de 800, diría, ¿no? Donde están todas estas tres secciones, ¿no? Entre 800 y 450 estarían estas, que son más o menos en puentes peatonales. Y estos serían vehiculares con cargas más bajas para vehículos livianos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, los estacionamientos en edificación pueden trabajar con estas alternativas. Y las edificaciones pueden estar en otros valores con cargas más bajas, ¿no es cierto? En kilogramos por metro cuadrado versus luz. Ahí tienen una guía ya, ¿no? A pesar que nosotros ya habíamos dado algunas orientaciones sobre la selección de una sección, se puede trabajar también con una sesión de tanteo y trabajar como incógnita con los valores de W1 y W2, que son los módulos resistentes deseados o necesarios. Y la sección que se acomode, digamos, a través de un tanteo y que tenga su módulo resistente de acuerdo al tipo, ¿no? Se puede comenzar, digamos, el diseño cuando no se conoce la sección. Y después se puede modificar ya ajustando las diferentes dimensiones, ¿no es cierto? Y en particular para las secciones en T, como habíamos mostrado en el predimensionamiento, son pues 6 dimensiones independientes, ¿no? En una rectangular no son más que 2 y una ya es dependiente, que es la altura, digamos. Entonces, como trabajo con secciones en T, doble T, I, entonces en esas, ¿no? Muchas de las elecciones, de las secciones, de las soluciones que pueden tenerse, el ingeniero tendrá que encontrarlas, digamos, ¿no? Y ahí ya elegir la mejor. Y cuando ya se tiene definido el tipo de sección, normalmente la altura ya hemos visto cómo se hace, ¿no es cierto? Se trabaja con una relación luz-altura, ¿no? Que para el caso de los puentes ya lo habíamos explicado, ¿no? Vigas de un solo vano se trabajan con 1 a 16 a 1 a 22 con promedio de 1 a 18. Para tableros ligeramente cargados o doble T, ¿no es cierto? Puede aumentarse la relación 1 a 30 a 1 a 40, ¿no? Esto ya serían tableros de cubierta donde no va a haber una gran sobrecarga accidental, ¿no? Entonces, en general, en la práctica, la altura se puede seleccionar primero basado en la relación altura-luz, ¿no? Y
se puede usar esta tablita adicional, en que es también la misma de Colin, ¿no es cierto? Esto para los diferentes tipos de secciones y esto para la altura de la luz, de la viga, mejor dicho. Y aquí lo tenemos más detalladito. ¿No? Relaciones luz-alturas más usuales para viga pretensada, simplemente apoyar. ¿No? Bueno, la primera no tiene ni para qué explicarlo. Tal vez la segunda, ¿no? Que sería una losa hueca pretensada. Esta puede ser pre o post. ¿Ya? Normalmente se usa pre porque en la pre antes la hacía con Maco esta y creo que ahora todavía la sigue haciendo con Cretec. Y esto es interesante porque en función de la carga se tiene más o menos la relación luz-altura. Y fíjense, esto varía según la carga. Si la carga es 2,4, que puede servir, digamos, para una edificación, está entre 40 y 50 la relación luz-altura. Y si la carga es 480, o sea, claro, kilonewton metro cuadrado, estos son 480 y estos son 240. La relación se va entre 32 a 42. Como referencia, siempre es bueno trabajar con el promedio y eso se acerca bastante. Le digo por experiencia en el caso de los puentes. En los puentes habíamos dicho, ¿no ves? Vigas de carretera, para puentes carreteros está entre 1 a 16 a 1 sobre 22. Fíjense, aquí lo tiene. 16 más 22 son 36, ¿no? El promedio son 18. Miren, ahí está. 1 a 18. Estas dos, la verdad que no van a dar en la cabeza con el libro si queremos usar estas secciones, ¿no? Como diseñadores, y estas otras sí, ¿no? Está la T simple, la T doble con las dos cargas. Estas cargas se pueden diferenciar, ¿no es cierto? Esta puede ser una sección de edificación normal con 240 y esta puede ser ya hasta una pasarela peatonal con 480. Lo mismo para esta, ¿no es cierto? En los tres casos. ¿Ustedes han visto esas pasarelingas que están ahí que nadie quiere subir porque hasta son muy altas? Ahí las que van en la doble vía Santa Cruz-Cotoca, ¿no? Salen ustedes de la Pampa, la zona de la Pampa Isla y ya se encuentran con esas pasarelas, ¿no? ¿Han visto? Sí, ingeniero. Y son unos rectángulos, ¿no? Con arriba, un ancho así, feísimo. De hormigón armado, dice que son. Una barbaridad, ¿no? Pudiendo hacer estas cositas. ¿No? Perfectamente, miren, con 480, 450 me parece que es la carga de la Astor recomendada para puente peatonales. Esto nos puede dar una buena idea para arrancar el diseño. ¿Ya? Es importante. Entonces, pero no solamente tengo que analizar eso, ¿no? Eso es para poder arrancar, empezar a trabajar. Y además también se trabaja con en pretensado con lo que se llama eficiencia de una sección. Cuando ya se ha elegido la altura, hay que tener una medida de la eficiencia relativa a la flexión de las secciones transversales comparadas. Por eso le decía, ¿no? Si yo me meto a trabajar con esta otra, esta de aquí, ¿no? Me van a dar con el libro del chino Lin en la cabeza, como diseñador, ¿no ves? Para eso están todos estos elementos donde se pueden tener información sobre las características y la eficiencia de una determinada sección. ¿Y cuál es la eficiencia? Ahorita vamos a ver. La relación del módulo resistente al área del hormigón, o sea, W entre A sub C, representa un uso más eficiente del material que una con relación baja, que normalmente son las rectangulares o las cuadradas. ¿No? Quiere decir que yo tengo que tener el módulo resistente más alto dividido entre el área, un valor, ¿no? Que va a llegar al máximo, dependiendo del tipo de sección.
Para el caso más general, digamos, que son secciones transversales asimétricas, por ejemplo, como la I, ¿no? Esto se puede maximizar simultáneamente con los valores ya, porque si es asimétrica, va a tener un valor diferente, ¿no es cierto?, de W1 abajo o W2, ¿no es? Entonces se tiene la relación W1 sobre A sub C, inercia dividido el área entre la distancia baricéntrica en el borde inferior. Eso en términos de la ecuación, reemplazando el valor del radio de giro, esto es, el radio de giro es I cuadrado sobre A, ¿no ve? Entonces tendría I cuadrado sobre A, ¿cómo se llama? R cuadrado sobre Y1. Y el valor para el caso en el borde superior sería lo mismo, ¿no? W2 sobre A sub C sería I sub G dividido Y2 dividido A sub C. I sub G sobre A sub C, radio de giro al cuadrado, y eso sería R al cuadrado sobre Y2, ¿no? Entonces, para valores dados de Y1 y Y2, que son la distancia baricéntrica, ¿no? La sección transversal más eficiente es aquella que tiene el mayor radio de giro. Y aquí lo vemos, ¿no? Eso está relacionado con un concepto adicional que es lo que se llama distancias nucleares y el rendimiento o la eficiencia de una sección. Esta relación de obtener el mayor módulo resistente respecto a su área de la sección se puede acomodar a través de lo que se llaman las distancias nucleares K1 y K2, ¿no? Que precisamente es la relación radio de giro al cuadrado dividido distancia baricéntrica arriba o abajo, ¿ya? Todas estas relaciones en realidad pueden ponerse de manera similar. La distancia nuclear dividido la altura, la distancia Y1, se puede igualar a la distancia nuclear inferior dividido la distancia al centro de gravedad arriba. O sea que el cociente K1 sobre Y1 puede ser K2 sobre Y2, y esto sería, ¿no? R al cuadrado igual dividido Y1 sobre Y2, y esto es R al cuadrado dividido Y1 por Y2. Entonces la expresión para determinar la eficiencia o rendimiento de una sección sería el cociente entre el radio de giro al cuadrado dividido el producto de las distancias baricéntricas. Esa es la forma de calcular la eficiencia de una sección trabajando a la flexión en secciones transversales de una altura dada. Por supuesto, hay que tener el dato de la altura y hay que tener el dato de las distancias baricéntricas, y con ello se calculan las nucleares, ¿ya? Las nucleares son radio de giro al cuadrado dividido su distancia baricéntrica, ¿no? Incluso se puede poner el rendimiento en función de las distancias nucleares. ¿Cómo se hace? Se considera que H es Y1 más Y2, ¿no ve? Distancia baricéntrica. Y se hace, ¿no? Rho, que hemos determinado aquí, que es radio de giro al cuadrado dividido el producto de la distancia baricéntrica. Parto de esa ecuación la acomodo como Y1 más Y2 sobre H, que es lo mismo, esto es como multiplicar por 1, ¿no? Haciendo operaciones correspondientes, yo tengo que Rho es K1 más K2 sobre H, lo que se llama distancia nuclear versus altura de la viga, ¿ya? Y esas distancias nucleares se pueden
materializar aquí, digo, ¿no? La una hacia abajo y la otra hacia arriba, digo, ¿no? El núcleo de sección es el intervalo en la elevación a partir del centro de la sección hacia arriba y hacia abajo, donde la fuerza de pretensado en el hormigón no produce tensiones de tracción en el hormigón. Fíjense, si yo lo pongo aquí abajo me va a dar un diagrama aquí y esto no pasa de este punto. Cuando esta fuerza está dentro del núcleo central, entonces esta línea no va a la izquierda con tracciones. Y lo mismo, ¿no? Si se pone arriba, la resultante, aquí abajo no queda traccionada. Por eso se llaman distancias nucleares, ¿no? Secciones con forma de I y T con almas y alas relativamente delgadas que son las que normalmente usamos para el diseño de la viga pretensada, presentan factores ρ más altos. Las vigas I bien diseñadas tienen un factor de eficiencia cercano a 0,50. ¿De dónde sale eso? La comparación está con la viga rectangular. Factores ρ menores que más o menos 0,45 son secciones muy pesadas, como la rectangular. La rectangular, su valor es 0,33. Ustedes pueden calcular, ¿no ves? El valor de ρ en función de la altura de la viga, con solo dos distancias baricéntricas, ¿no? En realidad es 1/3. 2/3, o sea, 0,66, normalmente son secciones muy esbeltas. ¿Cuáles son esas secciones? Las secciones metálicas. Entonces, en el promedio de una sección pesada y una sección esbelta está la sección pretensada con un diseño óptimo. Porque ustedes suman, para calcular el promedio, suman la pesada, la eficiencia de la pesada, con la eficiencia de la esbelta, lo dividen entre 2 y le da 0,5. Esa es la pretensada. Entonces hay que trabajar, ¿no? Con los valores del rendimiento o eficiencia de una sección, más o menos en promedio 0,50, 0,48, no más de 0,52. Ustedes, a la sección que van a plantear, directamente nomás pueden sacarle más o menos. Pueden tener una idea preliminar sin haber hecho ni siquiera solicitaciones en la viga. ¿Ya? Porque no se olviden que la pieza va a trabajar a la flexión, que es el esfuerzo característico principal, que es el que se controla y se maneja en las vigas. ¿No ves? Entonces, de entrada, el primer examen, el primer chequeo, la primera revisión que pueden hacer es qué tan eficiente es su sección. ¿Ya? Las pretensadas tienen que estar en promedio de 0,5. ¿Ya? 0,33, 1/3 y 2/3 son valores fuera. Arriba de 0,55 ya son secciones muy esbeltas también. Y eso, ¿cómo le diría? El término exacto, digamos, ¿no? Para un poco identificarlo. A ver, nos cae a cabalidad, eso sería. El ejemplo que hemos mostrado en el video del lanzamiento de esa viga, ¿no es? De la viga pretensada. ¿No es? Un poquito se ha descentrado transversalmente el eje de la pieza y ya pandea. Quiere decir que la viga también era muy esbelta, ¿no? En todas estas cuestiones, pues siempre viene una investigación, ¿no? Importante. En muchos casos, lo que le llaman a muchos ingenieros, muchos profesionales en el ámbito, sobre todo en el ámbito petrolero, usan lo que se llaman
lecciones aprendidas, ¿no? Eso. O si no, vean la película Horizonte Profundo, ¿no? ¿Saben, no? ¿Saben lo que pasó? Sí, no saben, ¿no? Ya de varios años. Yo en particular la entendí muy bien porque yo trabajé como 4 años en ámbito petrolero y cuando iba a controlar mi camino, mi planchada que había construido y la parte de su mantenimiento o en la ejecución, cuando ya se estaba perforando, yo pude entender porque a veces no es una sola empresa la que va con lo que va a perforar y lo que hace el control, los sedimentos, los lodos, ¿no? El que trae, el que va y deposita lleva los lodos, son empresas de servicio en diferentes campos. Vienen a hacer un determinado ensayo, viene otro equipo que no lo necesitan, pero es necesario para el post. Y así en realidad trabajan 3, 4, hasta 5 empresas de servicio petrolero, ¿no? Una es el que perfora, otro es la que transporta el lodo. Entonces a veces hay problemas por falta de coordinación, entendimiento, o hay disputas entre los propios ingenieros a veces, con el tema de seguridad, ¿no? Con el tema del medio ambiente también. Si no han visto Horizonte Profundo, lo pueden tener como experiencia en el tema de la seguridad y la coordinación y los problemas que se pueden dar en un proyecto. Bien, entonces, en cuanto a la eficiencia y al rendimiento, ¿no? Es importante llevar, ya tienen elementos como, la verdad que no siempre, no es el caso general, pero yo puedo trabajar desde nada, desde cero hasta con mis apuntes. Pero la mayoría de los libros siempre, y la práctica profesional siempre tiene ya algunas secciones para arrancar los diseños, tanto en edificación como en puente. Los libros pretensados siempre tienen su anexo, ¿no ves? Secciones estándar para edificación, para diferentes tipologías. Hay relaciones, ¿no? En el caso de los puentes, ¿no? Bueno, finalmente, ¿no? Como les comentaba, ¿no es cierto? En la práctica es muy raro que la sección de hormigón tenga valores de W1 exacto, preciso de los requeridos, ¿no? Y que el centro de gravedad de la sección que yo estoy trabajando y la voy a buscar está en el nivel óptimo, ideal, para que con ese voy a cargar en transferencia y ¡chan! Me dan la tensión admisible exacta. Cargo en servicio y ¡chan! Me dan el otro lado, digamos. No es así, ¿no? Entonces, hay algunos otros criterios también dentro del proceso de optimización y verificación de las secciones también que tienen capacidad en exceso. No vayan a pensar que porque la sección tiene capacidad en exceso, ya yo diseñé y estoy cubierto del lado de la seguridad. Hay que verificar qué exceso es el que tiene. Pero en particular el redondeo hacia arriba de las dimensiones o el uso de secciones estándar tipo normalmente resultan en una pieza con exceso en la capacidad resistente. Es lo que yo les mostraba con estas secciones, que no sé si las cerré. Ah, aquí están. ¿No ves? Esta, a ver... estas, ¿no ves? Ah, no, esta está en el predimensionamiento. Ah, perdón, a ver. A ver, C, no. B, no está. Ah, aquí abajo está. Ahí está, miren. Esto es lo que yo les mostraba, ¿no ves? Por ejemplo, las vigas tipo la ASTO, no, las BPD. ¿Ves? Esto es. De ahí nacen las secciones con capacidad en exceso. Si aquí me da una relación altura-luz y yo caigo en la viga BPR2, digamos, ¿no? ¿Esta cuánto tiene de altura? 81,3. ¿Con cuánto arrancarían ustedes, digamos que 85 redondeados, ¿no ves? Estoy trabajando en centímetros. Entonces ahí ya hay va a haber una capacidad de exceso. Al arrancar sobre la base de secciones estándar,
Ya hay una capacidad en exceso, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y los esfuerzos en el hormigón a medida que la pieza pasa de transferencia a servicio, que son los estados de carga que hemos mostrado tanto gráfica como analíticamente, ¿no? En el diseño hay que trabajar y van a quedar solamente, digamos, dentro o se acercan a los límites admisibles, pero no se mantiene exactamente en los máximos admisibles, digamos, ¿no? Tracción bajo carga de servicio, compresión, ¿no es cierto? Entonces, en general, y ahí a veces hay que tender, el diseño con la menor fuerza de pretensado y la mayor excentricidad práctica va a ser el más económico. ¿Qué quiere decir? En principio, cuando yo diseño, tengo que llevar los cables lo más alejados del centro de la sección, ¿no? Eso resulta interesante y muy aplicativo cuando yo meto todas las cargas en la carga de servicio. Si yo las meto en la carga en transferencia, de repente las tracciones en la parte donde va a estar apoyado van a ser muy fuertes, hay que controlarlas. Entonces, si los valores deseados de los esfuerzos en el hormigón, en el estado inicial, en los bordes superior e inferior, yo lo llamo sigma C1 0 y sigma C2 0, ¿no? En el centro de gravedad del hormigón, en las condiciones iniciales, el valor de la tensión a la altura del centro de la sección va a ser sigma C0, y de aquí sale, ¿no? Este valor. Y aquí, no está marcado así el centro de gravedad. El centro de gravedad aquí se calcula, ¿no? En función de estos valores, ¿no? El de arriba y el de abajo haciendo relaciones de triángulo, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Y2 sobre H, sigma C2, 0, más sigma 1, 0. Esto está con valor absoluto, menos sigma 2, 0. ¿No? Y eso en el centro de gravedad. Y la fuerza de pretensado inicial va a ser la tensión por el área del hormigón, ¿no? Eso es el primer caso. Aquí lo tenemos, la carga en transferencia, para que no se olviden lo que ya hemos visto, ¿no? Y la excentricidad, que yo lo voy a sacar yo, el valor de la excentricidad va a ser W2 sobre P0 por sigma 2, 0 más sigma C0 menos el momento dividido la fuerza inicial. Eso se calcula con la tensión inicial en el hormigón, sigma 1, ¿no? Sigma 2, ¿no? A ver, no, sigma 1 y sigma 2, ¿no? Ahí está. Si estos dos valores son iniciales, que son estos, ¿no? Sigma 1, 0 y este es sigma 2, 0, ¿no? Estos son separados P0 y G1. Estos son los valores resultantes. Yo tengo una pieza que queda traccionado con un valor pequeño arriba y un comprimido abajo, ¿no? Entonces la excentricidad va a ser este valor. Entonces, los valores que tenemos con estas dos ecuaciones, tanto para P0 como para E sub P, se pueden determinar y optimizar, determinándose gráficamente con el procedimiento dado por el profesor Magnell. El profesor Magnell era un ingeniero belga, me parece. No era francés, ni alemán, belga. Sí, pero bastante teórico, ¿no? Que propuso este procedimiento y este diagrama para construir todas las posibles soluciones que relacionan el valor del esfuerzo pretensado versus la excentricidad en una pieza. Y esto muestra que el diseño en pretensado no es solo encontrar el valor del esfuerzo en el cable,
Hay que encontrar un par de valores que combinados nos den la solución más adecuada, técnica y económicamente viable, ¿no? Y lógicamente es en secciones con capacidad en exceso, porque lo que hay que hacer es optimizar la combinación de esos valores. La solución final en un proceso de diseño no es un valor, es un par de valores. Y si es un par de valores, son varios. O sea, todo el mundo no diseña igualito que el otro. No le va a salir la misma fuerza y la misma excentricidad a no ser que le haya hecho un copy. ¿Ya? Así de claro. Entonces hay muchas soluciones para las mismas condiciones de carga y las mismas características de la sección. ¿Ya? Depende dónde lo ponga yo el cable en el perfil de la viga, ¿no? Y cuánto en esfuerzo le dé a ese cable. ¿Ya? Entonces Magner propone en función de EP y P0 con posibles alternativas como valores, ¿no? En base a los límites de las tensiones que deben satisfacerse, ¿no? 2 en transferencia y 2 en estado de servicio. Entonces, esto se establece en base a 4 inecuaciones o desigualdades que se llaman, ¿no? La primera desigualdad es la tensión inicial, ¿no? Sigma C0 quiere decir tensión de compresión. Estoy hablando de la tensión en el borde inferior de compresión. Tiene que ser mayor que P0 sobre A sub C, 1 más E sub P, Y1 sobre R al cuadrado. Y el esfuerzo sería menos mg1 dividido W1. Esa es la ecuación A. En el borde superior hay una tracción. Sigma CT0 tiene que ser menor o igual que P0, 1 a sub C. En el borde superior esto es negativo. Y el radio de giro dividiendo al valor de la distancia al borde superior. Y positivo, porque actúa en el sentido contrario, ¿no? mg1 dividido W2. Esa es la ecuación B. Y para el estado de servicio, lo mismo, digo. Como las variables son P0 y E sub P, P infinito se lo pone en función de P0. Y P infinito sería N por P0, siendo N la relación de pérdida. Si la pérdida es 20%, ¿no? N es 0,8. Entonces 0,8 P0 es P infinito. ¿Me entienden, no? Entonces, para no poner una variable más en el análisis, en el diagrama de Magner, la fuerza final lo pone en función de la fuerza inicial. Y aquí los valores serían los mismos, ¿no es cierto? Para sigma CT es tracción abajo y sigma C0 en bajo carga de servicio. Y sigma CT0 es tracción en el borde superior por debajo del límite establecido en transferencia. Lo mismo, ¿no es cierto? Aquí entra la carga total, aquí solamente el peso de la viga. Este término es el mismo, ¿no ves? 1 más E sub P y E1 sobre radio giro al cuadrado. Solamente están acomodadas similares a las ecuaciones que hemos planteado para el diseño, pero tienen un acomodo de acuerdo a la necesidad que se quiere mostrar en el gráfico. Y para el borde superior igual, ¿no? Esto es sigma C, es compresión arriba, máximo, NP0 sobre A sub C, el término que corresponde arriba, más MG más Q dividido W2. Ahí tienen una, ¿no? La región A, la región B, la C y la D que debe construirse a través de las rectas que definen con el valor igual, digamos, ¿no? Y aquí lo tengo, ¿no? Esas que están en función de las tensiones, se les da esta forma de acomodo como que fuera 1 sobre P0, ¿no? Para la ecuación A, 1 sobre P0 para la B, y tanto para la C y la D, 1 sobre P0. ¿No? Esta misma ecuación, ¿no? La hemos puesto en función de 1 sobre P0. Aplicando las propiedades de la desigualdad, esto lo bajo aquí, ¿no es cierto? ¿No? Y esto 1 y este lo pongo acá abajo. A ver, veamos. ¿Bien?
Y este sigma C0 ha entrado aquí abajo, ¿no es cierto? Igual para la otra ecuación. Con esas 4 desigualdades, haciendo a partir del valor igual, que estaría en un sistema coordenado XY, ¿no? Con el signo de igualdad yo tengo de dónde arranca cada una de ellas en la representación gráfica. El diagrama de Magnell es un diagrama donde se marca una zona, una región definida por la intersección de estas 4 rectas que son las condiciones de verificación para una pieza tanto en transferencia como en servicio y que cumple con los valores límites de las tensiones en el hormigón, con los valores de P y E sub P en la sección. ¿No? Se definen 4 rectas en un plano E sub P versus 1 sobre P0. Cuando esto es igual, se tiene, ¿no? La recta 1 es por la ecuación A, sería esta. Esta dice mayor o igual, ¿no es cierto? Esto, 1 sobre P0 mayor o igual. Entonces quiere decir, se refiere a todos estos valores que están por acá encima, porque 1 sobre P0 está en el EE de las abscisas. Entonces la recta 1 define la región que queda todo por acá. La recta 2, ¿no? 1 sobre P0 mayor que ese otro término, entonces esto, 1 sobre P0, viene aquí porque esto está en el eje de la excentricidad, digamos, entonces va hacia la derecha. Entonces ya me define, me está limitando todo lo que hay en esta zona, digamos. Ponemos la recta 3 y esta sale desde este valor con un valor negativo de la excentricidad. Sería esta la ecuación D, ¿no es cierto? Lo trazamos y me queda mayor o igual, entonces queda lo que está por arriba, en esta B, lo que está por arriba a partir de acá, entonces todo esto que está acá. Y finalmente lo encierra con la 4, esta región que está acá, ¿no es cierto? Y ahí está la posible combinación de los valores óptimos que verifican las 4 ecuaciones para las tensiones del hormigón con las solicitaciones y el pretensado inicial, ¿no? Y bajo carga de servicio, ¿no? Ahí tienen. Aquí tienen un valor E promedio, aquí tienen un valor E máximo, ¿no? Entonces, el máximo estaría aquí, digamos. El máximo se obtiene con el valor 1 sobre P0 mayor, quiere decir P0 es el menor. ¿No ves? Y este de acá, digamos, en este límite, a ver dónde iríamos, un valor más bajo, entonces sería el valor mayor de P0. Mientras más alto sea este, es menor el valor de P0. ¿No? Y aquí la excentricidad está representada de manera directa. Pero como ustedes pueden observar, hay valores de la excentricidad que van desde este valor que está por debajo del medio y el otro que está por encima del medio, que es el valor máximo. ¿Cómo calculo el máximo físicamente? Descuento, ¿no es cierto?, al valor del recubrimiento, a la distancia pericéntrica al borde inferior, le resto el recubrimiento y ese valor máximo ejecutable, ¿no? Y los valores de E2 y E1, que en realidad son los valores de el núcleo central, ¿no? El núcleo central está con los límites arriba, abajo con K1, perdón, con K2 y arriba con K1, ¿no? K1 sería E2, que es este valor, ¿no es cierto? Sería radio gira al cuadrado dividido Y2, eso es K1. Y K2, que es E1, este valor, sería radio gira al cuadrado dividido Y1, ¿no? Entonces, se combinan, ¿no?, los valores
de la distancia baricéntrica versus la distancia nuclear en el diagrama de Magner. Y aquí lo tienen, bueno, el procedimiento para construirlo, ¿no? Bueno, eso es como seguir una secuencia, ¿no? Es lo que le he descrito cuando estaba mostrando cómo se hacían para construir el diagrama, ¿no? Bien, preguntas. Preguntas. Una pregunta. ¿En función a qué determinamos la resistencia del hormigón para una viga pretensada? ¿Perdón? Para determinar la resistencia de una viga pretensada, ¿en función a qué determinamos su resistencia? ¿Resistencia de qué, pero? Del concreto. Eso lo hemos hablado a detalle, ¿no? En la unidad 2, ¿no? Los hormigones para pretensar. Cuando habló de la resistencia. Hemos dicho que pueden variar entre más o menos 250 hasta 400. En realidad hasta 500 hay hormigones para pretensar. En nuestro medio, hablando en general en Bolivia podemos hablar de 300 hasta 400. Y en particular en Santa Cruz, más o menos entre 300, 330, 350. El hormigón para pretensado tiene que establecerse en función al proyecto de la mezcla para determinar el hormigón que se va a poder obtener, ¿no? Porque yo voy a hacer un hormigón para pretensado y ese tiene que ser alcanzable en la obra. Yo, a través de la mezcla de los diferentes materiales locales, cemento, arena, ripio, agua locales, tendría que hacer un proyecto de la mezcla. En Santa Cruz en particular no trabajamos más de 330, 350 para vigas postensadas y 330 para vigas con armadura pretraccionada en las plantas. Incluso en algunas plantas me parece que trabajan con 300. ¿No? Pero lo hemos visto en el capítulo 2, a detalle. Ahí. Bien, ¿alguien más? Yo pensaba que las preguntas van sobre el tema, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Con qué parte del procedimiento o en qué parte del diseño garantizamos que nuestra viga no va a fallar por flexión lateral, pandeo lateral o flexocompresión? ¿Perdón? ¿Cómo garantizamos que nuestra viga no va a fallar por pandeo lateral, flexocompresión? ¿Se puede verificar? Pues no. Pero en realidad no. En realidad, el pandeo lateral se da con desplazamiento del eje del esfuerzo pretensado por encima de lo que está previsto en el diseño. En los problemas que se suceden por manipulación de la viga, ¿no? La viga no está prevista para absorber esas excentricidades, ¿no? Pero si se quiere verificar, se hace con una verificación usando las ecuaciones en función de la longitud y la fuerza de compresión, ¿no? A través de las ecuaciones que se conocen del pandeo. Pero en el caso de la falla, digamos, que hemos observado, se ha desplazado pues el centro, el eje de ¿no? Al moverla así transversalmente en el manipuleo, es lo que habíamos observado más o menos en el video de la anterior clase, ¿no? ¿Alguien más? Ingeniero, una consulta en relación a los programas que existen, o que seguramente debe haber para diseñar o hacer estos cálculos. ¿Hay mucha variación en el cálculo manual con los programas o son similares en los resultados? Yo en particular, digamos, lo uso los programas para determinar los esfuerzos. No para hacer los cálculos completos, porque a no ser un programa bien conocido, un programa que sea propio de nuestro medio, donde las consideraciones son las mismas que se toman, tanto tomando en cuenta la práctica profesional como nuestras normas aplicables. ¿Ya? Por ejemplo, hay ¿cómo se llama? El Civil CAD, por ejemplo, diseño de puentes, dice, ¿no ves? De los españoles, ¿no ves? Que comercializan los españoles. Antes, por ejemplo, yo me acuerdo, en el 2016 vinieron primero estos caballeros,
a vender su software. Y no me acuerdo, creo que es el hotel, este hotel que está por ahí, por Equipetrol, ¿cómo se llama? Hubo un seminario, creo que eran 4 días o 3 días, no me acuerdo que tuvimos. Yo estuve ahí. Estuve ahí, habían varios muchachos también, varios que ya estaban trabajando en edificación, algunos ya en puentes, de la propia universidad de otra generación. Y ahí discutíamos y observamos, ¿no? Y lo primero que observé yo es que el programa de cálculo que tenía para puentes no tenía la norma ASTO. Entonces yo le dije, este programa en Bolivia no va a llegar muy lejos, le dije yo al ingeniero, dos ingenieros de España, y algunos trabajan, digamos, promocionando su programa en Sudamérica también, ¿no? Entonces, porque no tiene la carga de diseño que usamos nosotros en nuestros puentes, le dije, entonces mal podríamos usarlo, le dije, ¿no? Han vuelto a los 4 años ya. En el 2019 ya volvieron, lo acomodaron, lo han adecuado con ASTO, ¿no? Para el cargado de los puentes. Y creo que han puesto otras normativas también dentro de las opciones del programa para calcular. Y lo he visto, creo que ahí en YouTube hay algunos, tal vez les puedo dar alguna dirección para que el que quiera enterarse, verlo, cómo hace, cómo funciona, cómo trabaja. Pero ellos lo comercializan, lo venden, ¿no? Yo le hice bastante, cuando estaba Napoleón Aguilera de director, yo le hice varias gestiones, le hice contactos con el ingeniero que trabajaba para Sudamérica, con el Cívica, pero parece que al final no se materializó. Yo quería que lo compren para la carrera, ¿no? En particular, el manual no lo hacemos pues al pulso, ¿no? El manual, la mayoría de los ingenieros tenemos nuestro programita en Excel, digamos, ¿no? Le he pasado a unos alumnos que estaban del anterior semestre que estaban repitiendo y ya estaban bastante duchos. Y algunos trabajaron bastante con un programa en Excel. Les pasé uno yo para Puente. Me han pasado una versión ya corregida, con grafiquitas, con algunas otras cosas. Si hay alguien que quiere trabajarlo y mejorarlo, podemos primero mostrarlo, ¿no? Para ver cómo está estructurado. No lo he revisado. Sí, hay un alumno que me ha enviado su versión ya adecuada y me dijo que en las vacaciones había trabajado sobre el programa en Excel en particular. Ahora, para diseño de grandes estructuras están pues, está este programa que también viene con licencia, tiene su llave, ¿no? Y las llaves lo manejan, algunas son físicas, otras son digitales, ¿no? El programa, ¿cómo se llama? Ahora lo piden incluso en las licitaciones de las obras de las grandes estructuras, tanto la ABC como la gobernación, ¿no? Sirve para puente de vigas apoyadas, sirve para volado sucesivo, sirve para atirantado y sirve para colgante, ¿no? Es el Midas Civil. Pueden investigar y pasarse la noche consiguiendo todo lo que tengan. Yo tenía una versión anterior, pero hace unos, a ver cuánto, 2, 3 años que manejábamos una versión no tan, ahorita no la última, ¿no? Pero hace unos 4 años, digamos, era casi la última creo que el ingeniero Gutiérrez lo tiene. Trabajamos con un proyecto con el ingeniero Gutiérrez para una consultora y ahí se la prestaron al ingeniero Gutiérrez la llave del Mida Civil. Y bueno, pero muchos lo consiguen craquearlo, ¿no? Porque la seguridad en esta cuestión por parte de los ingleses, los americanos, no es tan complicada como en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio no nos quieren ni hacer conocer la norma de los hormigón estructurales en PDF, ¿no? Pero el MIDA se puede conseguir, pues, y craquear, ¿no?
Y no sé si habrá gratis también, y para efectos educacionales también me parece que debe ser más barato. ¿Cuál es el tema? La comparación y la contratación del diseño. Tenemos que tener la seguridad haciendo al pulso y comparándolo con el programa. Porque el programa manda unas tablas, unas combinaciones, cientos de combinaciones, nada más que tablas, diagramas y todas esas cosas. El programa no hace un procedimiento, un cálculo como el que hacemos nosotros. Y arroja tablas y tablas y tablas de toda clase de... Además que yo las opciones las puedo crear. No es lo mismo que una memoria de cálculo hecha al pulso, ¿no? Como les voy a mostrar en algún caso de alguna obra de puente. Entonces, el ingeniero para manejar un programa así tiene que tener experiencia en diseño ya manual y experiencia también en proyectos similares. No es bueno meterse a hacer diseño así directo a un programa. Puede resultar peligroso. Y ustedes, si se han dado cuenta y han entrado a alguno de esos programas, ¿qué dice la primera advertencia que le da cualquier software de cálculo estructural? ¿Qué les dice? A ver, si es que han entrado. Primero el criterio del ingeniero, después el software. Hay que como... Por eso, pero ¿qué advertencia le da ahí el dueño del programa? ¿Qué le dice? Y usted dice, acepto. Esta empresa no se responsabiliza por uso y aplicación de todos los procedimientos establecidos en este software. ¿Qué quiere decir? Es usted el que lo va a hacer y usted el que lo va a aplicar a un proyecto. Yo no respondo por ello, le dice. Clarísimo, le dice en la primera hoja que ustedes leen, le va a decir. ¿No es cierto? Entonces, de entrada nomás ya estoy obligado a verificar lo que se hace en el programa. Pues. En grandes estructuras es así. ¿No? Entonces es bueno también tener experiencia ya específica en el tema, ¿no? Para usar software es bueno tener esa experiencia específica, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen, usen CPK para diseñar un edificio, ¿no? Ya depende de las versiones. Yo, la verdad que cuando usaba CPK había incluso hasta muchas armaduras que las tenía que sacar ya, cuando mandaba ya al AutoCAD o al motor gráfico del programa, la disposición de armadura, habían unas posiciones, la 4, la 5, la 6, ¿no? De unos fierros puestos de todas formas bajo el criterio pues, con que está hecho el proyecto, ¿no? Entonces a veces sacábamos 1, 2, 3 posiciones del diseño de una viga porque ya de más, digamos, ¿no? Es importante el criterio del ingeniero, pero sobre todo tiene que tener unas bases bien sólidas sobre la teoría estructural y la aplicabilidad del programa. Al diseño de la estructura en particular. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? Ya, si no hay alguien más, vamos con la pregunta de Copper, a ver si nos da tiempito. ¿Qué dicen? Fatiguilla, dice ya se toca. A ver, sigo esperando, sigo fregando. A ver, ¿qué te dice? Arriba está el video, Inge, y abajo está lo que dice el título, pero no, quería que nos vea el video y nos explique qué novedad. Ya quería hacer algo. Aproximadamente estamos hablando de unos 12 centímetros de separación. Empresa que finaliza. ¿Y en qué parte es del puente? ¿Es cerca del estribo o es intermedio?
No se alcanza a ver bien yo creo que a ver, creo que... Vamos al comentario entonces. Puente Nuevo dice que está sobre el río Yapacaní, presenta una separación de por lo menos 10 centímetros en una de las uniones de la plataforma. En el lugar ya ocurrió un accidente de tránsito que se cobró la vida a una persona. La pinche. A ver, vamos a ver. Este ya no es video, es imagen nomás, ¿no? A ver. Quería hacer algo. ¿Cuántos centímetros más o menos es esto? Aproximadamente estamos hablando de unos 12 centímetros de separación. Se digitaliza. No veo junta ahí. Creo que tiene como unos angulares. Está como si estuviera libre, no veo junta ahí. Ahí no hay junta. ¿Dónde está la junta ahí? Esa imagen corresponde a lo que está visto. Aquí, ahí no se ve. Le pasé el enlace, Inge, para que pueda entrar ahí a ver los demás videos. No tiene junta de dilatación, ingeniero. Yo fui a mirarlo hace rato. Ya. ¿No la han puesto junta, pues? No tiene, y ya lo rellenaron con una capa de cemento asfáltico, o sea, ya está. No, Y no es así. cada vez lo rellenan eso y los camiones al pasar lo desgranan todo y otra vez queda así. A ver. Bueno, ya estamos casi sobre la hora, pero a ver. A ver, yo les voy a mostrar un poquito. Les voy a mostrar a ver si lo encuentro rápidamente. No encuentro dónde está, a ver, para ver, mostrarles cómo se ha hecho. A ver dónde está el Yapacaní. Aquí está. El Yapacaní, para que sepan, hay varios, es diferente, digamos, ¿no? Por ejemplo, a ver. El Yapacaní se ha hecho así, miren.
tiene varios tramos en volados sucesivos, son como una unión de varios semipuentes, no sé si me entiende. A ver, así, miren, volado sucesivo. Uno con volado, su equilibrio al otro lado y apoyo. De ahí viene otro semipuente, miren, el tramo central con su volado que equilibra y va al otro lado. A ver si... Aquí se puede ver, miren, a ver, miren. Así. Se empieza del este y ese hace el tramo central y el otro se equilibra y viene la otra pila. Y de la otra pila ha nacido el otro. Es la vista que tienen ahí donde está lo que han mostrado en el video. ¿No? Y lo que no sé es cómo habrán previsto la... A ver. El problema está en la junta. No sé qué tipo de junta habrán previsto, habrán colocado. Junta de dilatación. Aparentemente la contracción está siendo más fuerte. O lo que han dejado ha sido mucho. Yo lo observo eso también aquí en el del cuarto anillo. Eso está casi cercano a los 10 centímetros, pero le han puesto una buena junta adecuada a la abertura que han dejado. ¿Ya? Porque ¿cómo se calcula la abertura de la junta? Habría que verificar primero la abertura de la junta en base a la contracción del hormigón. ¿No? Sumando la retracción y la deformación lenta del hormigón en promedio y multiplicando por la longitud de cada semipuente van a determinar cuánto es la abertura de lo que se va a contraer, dilatar entre el día y la noche por efecto uno por efecto de temperatura y otro por efecto de la retracción y la deformación de lenta del hormigón. Sumado a la variación por temperatura debe estar sumando bastante. En función de eso se determina y se diseña la junta de dilatación, ¿no? Ahí aparentemente, yo no quiero opinar sin verificar y verlo, pero si alguien puede traer algunas fotitos más y se ve de perfil para ver dónde está, si se puede observar, digamos, que es en la unión entre un semipuente con otro, o si está del lado del estribo con la viga, porque el sistema es combinado, le aviso, en el Yapacaní, ¿no? En el Yapacaní, los tramos centrales están llenos, me parece que está constituido por 4 semipuentes, ¿ya? Y de parte de los extremos tienen vigas apoyadas como el Puente de la Amistad, con tramos de 45 metros. Vigas apoyadas. Entonces, la parte que está en los extremos, cerca de los estribos, viene así. Y los tramos centrales, digamos, tienen 45 metros, los volados vuelan a 90 metros. Para que tengan una idea. ¿Ya? ¿Me entienden? Así está. Entonces, hay que ver qué ha pasado con la junta. ¿Qué tipo de junta han puesto? Y si ese problema es un solo, no solamente es ahí, si no le han puesto junta a los otros, hay que ver cuál es el problema. ¿No? Y ustedes se sorprenden con 12. Aquí en el Uruguay, ¿cuánto estaba cerca del estribo lo que han parado el tráfico y que han arreglado? ¿Cuánto tenía? 22, creo, ¿no? Era más, ingeniero. Pero era la junta del estribo con la estructura del puente. Igual un volado sucesivo. ¿No? No ha entregado eso, ¿no? O ya está en funcionamiento, está en operación ya. Está en operación, pero a veces lo cierra y a veces para abierto y así está. Es que no ha entregado el tramo todavía, ¿no? Sí. Ese es el tramo Guavirá Yapacaní, digamos, ese es un tramo, esa es una empresa. La otra empresa ha hecho Yapacaní y Chilo, y otra empresa ha sido Chilo, ¿cómo se llama? Ibigarzama, creo, algo así. En realidad son 4 tramos hasta Cochabamba, con diferentes empresas. Y yo estuve en Yapacaní y Chilo. Y nosotros hicimos el puente sobre el río Ichilo, hicimos el Víbora, hay otro puente más, hay 3 puentes más medianos, así de 40.
30, 40 y el otro que era de 360. El volado sucesivo sobre el Ichilo. Estaba funcionando perfectamente. Buena observación, pero les aviso que no es pretensado. Es la Junta. Me parece que es la Junta. ¿No? Hay que materializar la ejecución de la Junta adecuadamente, ¿no? Pero hay que verificar el diseño, pues. Ahí la supervisión, ¿quién era? No me acuerdo quién era la supervisión. CPS Belmonte creo que era ahí. Ahí CPS Belmonte y el constructor era Sinohidro, de los chinos. Ahí. Interesante. A ver, voy a entrar al otro, Cooper, te comento. Pero lo primero que hay que hacer es una buena inspección, ¿no? Problema de Junta es sí. Nada que ver, pretensado. Bien, ¿alguna consulta más? Vamos terminando ya.